Si te gusta La Hora de Maquiavelo, suscríbete, apretá el botón. Gracias. La Hora de Maquiavelo. Sí, ¿qué tal? Esta es La Hora de Maquiavelo. Bueno, el fondo, ¿no? Para los viejos, por supuesto, la primera polémica en el bar, ¿no? de Sofovich. Acá lo tenés al gallego del bar, que era el actor Alberto Irízar. ¿Por qué estoy mostrando esta imagen ahora para arrancar La Hora de Maquiavelo? Bueno, porque yo veía polémica en el bar cuando era chico y recordaba cómo al final, cuando estallaba la polémica, tenía que venir el gallego, dueño del bar, para zanjar, y siempre empezaba diciendo, pues yo antes de hablar, ¿qué sería decir una palabra? Y ahí hablaba. Y era el momento más gracioso de polémica en el bar. Bueno, en este caso lo mismo. Antes de hablar quiero decir una palabra. Y es que estoy viendo mucho en las redes sociales cómo hay mucha gente enojada con La Hora de Maquiavelo por cómo criticamos a Milei. Que ensobrado, la hora del sobre, la hora del... Y yo quiero mostrarte por qué todas estas críticas, sobre todo a la estrategia de comunicación de Milei, estrategia de comunicación que es clave, porque lo único que tiene Milei, y ahora te lo vamos a explicar por qué, lo único que tiene Milei es la opinión pública, y la tiene que cuidar, porque no tiene nada en el Congreso, no tiene poder político, quedó claro. Estamos a más de 4 meses de gobierno sin una sola ley. Única ley fue el aumento de sueldos a los senadores. Yo quiero que veas el planiferio, que alguna vez te lo mostramos en La Hora de Maquiavelo. Acá esto es de hace unos 8 años, del Pew Research Center medido en todo el mundo, casi todo el mundo, las actitudes de los ciudadanos respecto a la libertad de mercado. Y fíjate esto, que no es un chiste, esto de único país del mundo, pero es único país del mundo en que hace 8 años tenía más de 30% de saldo contra la idea de que la libertad de mercado es mejor para generar bienestar en los países. O sea, en ese sentido, hace 8 años estaba Macri, los argentinos mantenían una visión absolutamente estatista. Y gracias a Milei y otros economistas, por supuesto, José Luis Espert, por ejemplo, López Murphy, los argentinos cambiaron de idea, la pandemia, el desastre de Alberto Fernández, y hoy los argentinos tenemos de presidente a Javier Milei, un presidente que se dice libertario liberal. Entonces, todas las críticas que hacemos no son para que vuelva Cristina, sino que es para que no vuelva esto, para que no vuelva esta situación en donde, bueno, significaría abrirle la puerta a que vuelva, si no es, qué sé yo, Cristina, Grabois, Massa, en fin. Quiero ver otra vez la imagen de don Girolamo de Savonarola, que te lo mostramos, con Nicolás Maquiavelo. Acá está este monje benedictino que en el siglo XV, cuando Maquiavelo era chiquito, era joven, tomó el poder en Florencia, casi de casualidad, tomó el poder sin poder y al poco tiempo terminó en la hoguera. Quería, como te habíamos explicado alguna vez, generar una especie de república teocrática en Florencia y la casta, o sea, la mayoría de los florentinos pudientes y los nobles no querían saber nada con eso. Pero su poder era el apoyo que tenía de los jóvenes, adolescentes y hasta niños que adoraban su discurso anticasta. ¿Te suena? Discurso anticasta. Por eso nosotros vamos a inaugurar ahora en La Hora de Maquiavelo llamarlo así, el momento Savonarola dentro de La Hora de Maquiavelo. Por ejemplo, quiero que esta semana, de tantas noticias que hubo, que se perdió una casi, quiero que veas la tapa de Clarín del día, esto fue el miércoles, prepagas, el gobierno busca que devuelvan lo que cobraron por encima de la inflación, ¿no? Y además, quiero que veas, ¿no?
todos los bolonquis de un día para el otro cambian. El tema de las prepagas, muy mal manejado por las mismas prepagas, ahora lo vamos a ver, pero te está generando problemas de imagen para el propio Milei. Por ejemplo, que de golpe Milei se dio cuenta que los mercados tienen fallos, que los fallos de mercado también existen. O, como decíamos la otra vez, los fallos de mercado, a pesar de que el presidente en su famoso discurso de Davos dijo que no existen, bueno, son como las brujas, ¿no? Que las hay, pero no existen. Milei tendría que tratar de seguir a Maquiavelo y no a Savonarola. Su discurso anticasta se choca con la realidad. Se choca con la realidad de que los mercados fallan. Se choca con la realidad de que, por ejemplo, la semana pasada nos enteramos, o recordamos, que el presidente había prometido en la campaña que iban a desaparecer los registros automotores. ¿Te acordás? Algo que nunca nadie entendió para qué están, pero que sí, tal cual como decía el presidente Milei, son un curro de la casta. O sea, en ningún lugar del mundo existe una estupidez semejante, pero son como, a ver, como en la época de Maquiavelo se nombraba a los nobles. Entonces se decía, bueno, te nombro el conde de no sé qué, en este caso sería el conde del registro de no sé, de colegiales, y te doy entonces el derecho de cobrar un derecho de pernada para los que se compran un auto. Bueno, Milei prometió que los iba a hacer desaparecer. En lugar de hacerlos desaparecer, un día nos enteramos en los diarios que habían decidido, por boletín oficial, aumentar el costo de registro automotor en 300 y pico %. ¿Y la casta? Fue un escándalo, por supuesto. Al final del día se retrotrajo el aumento, pero no desaparecieron los registros automotor. Entonces, el discurso anticasta, como en el caso de Savonarola, a ver si lo podemos ver de nuevo, que te habíamos explicado, por qué cayó Savonarola y por qué Maquiavelo, al ver el fracaso de Savonarola, empezó a estudiar, a analizar y a pensar el poder. Porque Savonarola tenía como único poder la legitimidad de su palabra, sus discursos, y cayó cuando le falló. Cuando, ¿te acordás que te contábamos que hubo un levantamiento de jóvenes en donde Savonarola, que había inventado todo un sistema de apelaciones, bueno, los familiares de esos jóvenes apelaron y Savonarola, a pesar de todo, los mandó a liquidar. Es como se resolvían los diferendos en aquella época, ¿no? Jóvenes ajusticiados por Savonarola, que te hablaba de casta, justicia, bla, bla, bla. Bueno, ahí fue, y eso es lo que estudió Maquiavelo, cómo el único atributo de poder que tenía lo perdió de un día para el otro. Y finalmente cayó, murió en la hoguera. Bueno, eso es simplemente nuestro consejo, ¿no? Del momento Savonarola, de la hora de Maquiavelo. Vamos a hablar ahora con un consultor muy interesante que está en el centro, de alguna forma, de todas las encuestas. Pero yo quiero que veas qué es lo que piensan los encuestadores, los consultores, los gerentes de relaciones públicas, sobre qué va a pasar con la imagen de Javier Milei en las próximas semanas, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cómo crees que evolucionará la imagen y la aprobación del presidente Milei en las próximas semanas? Y fíjate que él bajará un poco, bajará algo, bajará bastante, es aproximadamente un 53%. O sea, es lógico que la imagen de Milei baje porque termina la luna de miel, porque la realidad es muy dura, porque el ajuste es muy duro. ¿Y qué nos enteramos esta semana? Lo vamos a hablar en unos minutos, que el boletín oficial publicó que Presidencia renovó el contrato con 16 encuestadoras que encuestaban para el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, alguno dijo jocosamente, alguno de los que se quedaron afuera, por supuesto, dijo, para las encuestas no hubo motosierra. La pregunta es por qué
esta obsesión de todos los gobiernos de la democracia con las encuestas y particularmente por qué la motosierra, que de alguna forma en este caso debería manejar Santiago Caputo, que es el hombre que le maneja la comunicación y que está, como estuvo Durán Barba con Macri, en toda la cocina de las decisiones del gobierno de Javier Milei, ¿por qué salvó a las consultoras, a 16 consultoras de la motosierra? Te lo vamos a explicar ahora, pero yo antes quiero que veas la crisis de las prepagas. Yo quiero que veas, hicimos una pequeña encuesta al sector de los encuestadores, de los consultores, y les preguntamos, bueno, ¿cómo manejaron las prepagas esta crisis tremenda, donde de repente, o sea, algunos de ellos, a ver si la vemos por ahí, algunos de ellos decían, bueno, no manejan un club, no sos socio de un club, es la salud. Una cosa muy complicada. Hay mucha gente que de repente vio la cuenta de la prepaga subir 3 veces en 2 meses. La evaluación de la comunicación de crisis del sector de las prepagas. Bueno, un desastre, ¿no? Mala, muy mala, bueno, buena prácticamente ninguna, o sea, un desastre, el 90% ve que lo manejó mal. Pero el presidente Milei se hace otra pregunta, y es si esa crisis de las prepagas, en donde él descubrió de alguna forma que los mercados también tienen fallos, no puede afectarlo a él. Y eso se lo preguntamos también a los encuestadores, que en el próximo, si la crisis de las prepagas finalmente puede afectar a Javier Milei y los que tendrá un costo alto, tendrá un costo moderado o tendrá algún costo, bueno, es la mayoría. O sea, claramente esta crisis, como tantas otras, no va a ser gratis para Milei. Tuvo la suerte, por supuesto, que al día siguiente ya cambiamos de tema por el escándalo del Senado que se dio un no sé cuánto, 200% de aumento, que se lo decretaron ellos solos en medio del ajuste, ¿no? Le sirvió a Milei para decir, vieron, ahí está la casta. Yo me voy a sentar ahora con Javier Pianta, este consultor que está de alguna forma en el medio de las encuestas, pero antes, por supuesto, te recomiendo, como siempre, que te metas el fin de semana en el portal de TN para leernos por qué la Casa Rosada renovó el contrato de 16 consultoras y por qué no hay motosierra para las encuestas. Quédate, en 2 segundos me siento con Javier Pianta. Bueno, Javier Pianta, a ver, yo te voy a presentar mal, un consultor político, especialista en comunicación, pero los periodistas, a ver, los periodistas lo tenemos un poco como el señor de las encuestas, porque es el que nos provee a los periodistas de todas o casi todas las encuestas que andan circulando por ahí. Javier, contá un poco, a ver, ¿dónde estás trabajando? ¿Dónde trabajaste? Primero, agradecerte muchísimo por la invitación. Hay un respeto profesional hacia todo el trabajo que haces hace muchísimo tiempo y me ha sacado un poco el bajo perfil. Yo soy de la ciudad de Tandil, hace 15 años que vivo acá en Capital. Hemos fundado con un socio y entrañable amigo que se llama Alejandro La Magiora hace 8 años una agencia de comunicación política que se llama PDM Argentina. Trabajamos y hemos trabajado para muchos, campañas presidenciales, para gobernadores en el extranjero. ¿Alguna? A ver, decime. Mira, por una cuestión de confidencialidad no puedo dar nombres, pero digo, por ejemplo, trabajamos para la campaña de Scioli cuando fue candidato a presidente en un conglomerado de equipos de comunicación que tenía en ese momento Scioli como candidato, pero también he trabajado en Mendoza para el radicalismo, en Jujuy. Digamos, Scioli lo llegó a tener incluso al gran James Carville. Sí, ¿no? había un gran compartimiento de agencias y de mentes trabajando. A nosotros nos trabajó específicamente, yo todavía no tenía mi agencia propia, sino que trabajaba como director de Enotra, trabajar una parte de comunicación y específicamente de comunicación de redes. Pero bueno, el tiempo nos llevó a elegir trabajar en un segmento mucho más chico, que es el de la comunicación municipal. Hoy estamos trabajando para muchos municipios y también Así empezó Durán Barba. Mirá, nosotros tenemos 15 años de trabajo, mucha pata en la consultoría, otra gran pata en la docencia y en la educación. A nosotros nos gusta mucho eso, yo no he abandonado
mis cátedras en universidades nacionales y privadas, y eso tanto de grado como de posgrado. ¿En dónde se te puede seguir? Mira, ahí yo estoy dando clases en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la Universidad Nacional Almirante de Guillermo Brown, estoy dando clases en la Universidad Católica de La Plata. Soy invitado de la Universidad Católica de Asunción también para diplomaturas. Bueno, hemos trabajado y seguimos trabajando y apostando a la comunicación política. Nosotros siempre decimos que somos como una agencia boutique, una agencia chica, pero que decide trabajar a una escala que por ahí otras tantas no, pero por supuesto amplificando en la opinión pública, y esto de las encuestas que decís como algo que a mí me parece un insumo fundamental, tratando no solamente de analizarlas, sino de poder distribuirlas para que les llegue a toda la opinión pública. Y ahí viene la pregunta, Javier. ¿Hace falta 16 encuestadoras? Mira, para mí, como consultor y como asesor de gobiernos, la encuesta siempre sirve siempre y cuando sea un insumo estratégico. Entonces, quizás hay consultoras o hay encuestadoras que se dedican a una determinada, a un determinado nivel de investigación y a una determinada demanda, y lo hacen de una manera o de otra. Una que es mejor haciendo focus group. Por ejemplo, estudios cualitativos, cuantitativos, digamos, la demoscopía está cambiando como está cambiando la comunicación política, y hoy también tenés escucha de redes sociales, métricas de Pero ni Néstor trabajo. Kirchner tenía 16. Mirá, Bueno, sí, Alberto Fernández es sí, un por número, supuesto, porque viene de ahí. Es un número que quizás asusta. Yo no tengo una consultora que haga encuestas, sino que compro ese insumo. No quiero meterme con... Yo creo que sí es necesario que un gobierno las tenga. Quizás también es cierto que cuando vos tenés una amplia variedad, o tenés, al menos yo como consultor siempre recomiendo tener a 2 o 3 encuestadores de confianza, claro, y trabajar... Eso no lo decía Durán Barba, que tenés que tener 2 o 3 para cotejar, para comparar. Pero claro, los periodistas nos empezamos a preguntar, 16, ¿no será mucho? ¿No estará la sospecha? Porque era famoso, ¿no? En la época de Mauricio Macri, yendo un poquito para atrás, Durán Barba, cuando ya se veía que Macri iba a perder, contrató montones de encuestadores, igual no creo que hayan sido 16, para que publicaran que, bueno, que con Alberto Fernández iba a un empate, que por supuesto que el empate no fue, y los que estaban midiendo bien no medían ningún empate. Y Néstor Kirchner era famoso, ¿no? Me cuentan los que trabajaban para Néstor Kirchner, que te contrataba para una encuesta y si no daba lo que él quería, no te contrataba más. Tenía que dar lo que él quería que te diera. Y entonces te monitoreaba, o los monitoreaba a los encuestadores, a ver qué hacían en los medios. Y si alguno iba y publicaba otra cosa, entonces no es que no lo contrataban más, sino que directamente Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, les retenía los pagos. Entonces los tenía todos bien disciplinaditos. Ahora, yo entiendo que para Javier Milei es muy importante la opinión pública porque es la única fuente de poder que tiene. No tiene nada, en el Congreso no tiene nada. Pero no puede llegar a ser sospechoso que, digamos, quiera usar este truquito de la, si se quiere, este viejo truco de la casta. Mira, yo creo que hay un principio mal entendido por parte de la política, que es que la política puede marcar agenda a partir de los temas que impone, ¿no? Y hoy esa agenda es compartida, y mucho. Inclusive para mí hoy tenemos un momento, y ya te voy a contestar la pregunta, pero me parece que es interesante para el análisis, que es, hoy hay un momento de 3 agendas, que es una, la agenda del Ejecutivo Nacional, otra, la agenda de lo que podría llamarse el Círculo Rojo, donde hay integrantes del gobierno de Milei que inclusive se pelean y crujen entre ellos, y otra agenda que es la agenda de la gente. Entre esas 3 agendas hay como una gran desproporción entre la agenda del Círculo Rojo y la del Poder Ejecutivo y la agenda de la gente. Y también hay como una fantasía de que la política puede marcar, a partir del ritmo de las encuestas o del número de las encuestas, lo que la gente puede sentir o decir. O sea, que la gente vea. Mirá, Milei, por ejemplo, que dice, siempre recuerda que él ganó el balotaje con 56% y que él tiene una aprobación que algunos encuestadores, como Manuel Zunino la semana pasada, decían, bueno, a mí no me da tanto como lo que dice Milei. Que con eso la gente dice, entonces yo también estoy de ese lado. Definitivamente pensar eso, para mí, es un error estratégico, porque las encuestas son fotos de momentos. Y con el cambio y la evolución permanente que hay en la opinión pública argentina, porque lo decías vos en tu editorial recién,
los cambios son casi permanentes, ¿no? Uno no alcanza a leer una noticia que viene otra, que viene otra. Todos los días, todo es el una tiempo. cosa. Analizamos la semana que pasó de la marcha atrás dentro de 24 horas del aumento de los registros automotores que, Javier, prometiste cerrarlos, ¿no? Bueno, el aumento del sueldo del Senado, la crisis de las prepagas. Analizar un proceso dinámico con un número estático para mí es un error estratégico. Pero quizás también estamos atravesando un cambio de época, como te decía. Todos los gobiernos, cualquiera sea, tienen como una estructura de trabajo estratégico de comunicación que es crear un mito de gobierno. Si querés, el mito del peronismo, de Cristina y Alberto, era un mito colectivo, apelaban al colectivo como agente social. El de Macri era apelar al individuo, digamos, en la voz de Alejandro Rosichner, que era uno de los filósofos, Sí. y que trabajaba, decía, te hablo a vos, porque el cementerio está lleno de muertos que están en el pasado. Entonces, no hablaba a un colectivo, sino le hablaba a vos. Milei parece hoy hablarle en algo que es totalmente para mí innovador, no la construcción de un consenso, cuando uno gobierna, gobierna para todos, sino hablarle simplemente con un sesgo muy electoralista a la gente que está convencida de lo que él está haciendo y que está bien. Y eso deja mucha gente afuera. Quizás hoy el poder, lo nuevo, la renovación, haga que él tenga, digamos, un calorcito como esa Orarola, pero hay que ver esto en el tiempo, cómo va fluctuando, sobre todo porque las crisis, no solamente de gestión, sino las crisis económicas y lo que la gente está viviendo, va a tener en el gobierno de Milei. Es lógico que, como tus colegas en esa encuesta, no sé si, Anita, los podés encontrar, donde pronosticaban, el primer gráfico, pronosticaban una previsible caída de la imagen de Milei, que bueno, que ahora Milei de repente descubrió que necesita, bueno, eso es justamente de la evaluación de gestión de tu colega de Manuel Zunino, donde le da un empate, 47,1 a favor contra 47 negativo, con algunos atributos muy interesantes, como que tiene plan de gobierno, como que tiene credibilidad, honestidad, etcétera, pero cuando ya llegas más abajo, estabilidad emocional, qué sé yo, ahí tiene más debe que otra cosa, el tema de los sectores vulnerables. Que eso es una foto muy linda, pero que necesariamente va a bajar. Sí, yo creo que va a fluctuar con el tiempo, inclusive históricamente, digamos, los percentiles de porcentaje de aprobación en cualquiera de los gobiernos siempre tienden a bajar justamente por una cuestión de desgaste. De la gestión. Yo creo que el gobierno de Milei estratégicamente trabaja lo que para mí sería un ajuste simbólico, esto que es contraponerse a rematamos autos, cortamos las medias lunas, cortamos los choferes, que es realmente un ajuste simbólico y que a la gente le gusta escucharlo. Y por otro lado, mientras a vos te muestran el ajuste simbólico, amplificado por la cultura de las redes y por sus voceros, te hacen un ajuste real que es lo que va erosionando. Y después es esto de el ensayo y el error, ¿no? Esto de ajuste que no hubo, digamos, motosierra que no pasó por las encuestas. Por las encuestas y por otras cuestiones, por ejemplo, el rango comunicacional de Adorni, el vocero presidencial, de Eduardo Serelanini también como secretario de Medios, ha pasado a un estamento más grande, que es un estamento de ser ya casi, digamos, tener el estamento de un ministro. Ministro, sí. Bueno, entonces, también Juan Pablo Biondi tenía el rango de ministro. Es una cuestión más salarial que otra cosa. Salarial, ¿no? Y creo que también empezar a ver en esto del mito de gobierno es primera etapa mostrar al líder y al carisma, segunda etapa un poco más institucional y de política de gobierno y empezar a trabajar comunicacionalmente algunas políticas de gobierno que no están funcionando. ¿Qué le dirías vos? Si te llama ahora Milei y te dice, bueno, pero ¿y qué hago? Entonces, ¿qué hago? ¿No dibujo encuestas? Yo diría que no, que es un gran peligro, aunque puede parecer una victoria cortita, dibujar una encuesta, dibujar un número. Como que tiene patas cortas. Sí, absolutamente. Como decía mi abuela, mentiras tiene patas cortas. Yo creo que no. Creo que me parece que es una época de generación de consensos en líneas generales. Él está rompiendo absolutamente todos los manuales comunicacionales y me parece que la sucesión de personalismo, de eliminar al otro como un sujeto donde pueda haber coincidencias y disidencias, de llevar la comunicación de gobierno a una comunicación totalmente electoralista, de subir el tono, de mostrar una épica casi única. Él dijo, soy el primer presidente de la historia de la humanidad anarcocapitalista. Anarcocapitalista. Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo. Digo, llevar esa exacerbación
del éxito comunicacional a instancias que no hemos conocido, me parece que en el corto y en el mediano plazo van a tornársele en contra. Para terminar, Javier me trajo un gráfico muy interesante, a ver si lo podemos ver, de cómo llegamos a una especie de cultura de la dopamina, y es interesante, ¿no? La cultura tradicional, jugar un deporte, después pasó a ver el deporte, y ahora es apostar sobre un deporte. Y el tema del periodismo es así. La gente leía periódicos, después se volvió el tema multimedia, y hoy el clickbait es ir a desesperadamente donde hay una mina en bola, poner ese tipo de cosas. Sí, a títulos que llaman la atención. ¿Cómo hace Milei para comunicar en ese ambiente? Quiero decir una cosa y otra, ¿no? Ellos entienden mucho la cultura de la dopamina. Esto tiene que ver con un libro de Anne Gamble, que es una investigadora americana del año pasado, que ya se consigue en la República Argentina, y lo que habla es de esto, ¿no? De la adicción. Te lo voy a traer, te lo voy a regalar. Es una promesa para la próxima vez que te venga a visitar. Pero ella habla específicamente de cómo empiezan a trabajar la adicción en la comunicación política. Vamos a hablar de eso en las próximas horas de Maquiavelo. Seguí viendo la hora de Maquiavelo por Metro y por YouTube. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Los mandos medios son generadores de cambio e impacto social en sus trabajos y en las comunidades de sus empresas. Somos especialistas en la formación y perfeccionamiento directivo. Contamos con programas en formato abierto y también en la modalidad in-company. Las capacitaciones las podemos dictar de manera presencial y online. Nuestra metodología vivencial, práctica y participativa nos convierte en uno de los referentes del mercado de la formación para mandos medios. Visita nuestra página web y descubrí cómo podemos brindarte programas de capacitación que se ajusten a las necesidades de tu negocio. Escuela de Mandos Medios del Instituto Madero. Formación y perfeccionamiento directivo.